Pues hoy vamos a hablar sobre cómo debemos de orar. Hemos estado mencionando que nosotros tenemos un mensaje especial que debemos de llevar a los demás. Hay muchos que lo quisieran oír y nosotros somos los que lo debemos de llevar. No ha llegado el momento en el que Dios va a usar ángeles, no. Este es el tiempo en el que nosotros, los hombres, los seres humanos, estamos encomendados en llevar el mensaje de salvación y el conocimiento de Dios. Y una de las cosas que necesitamos practicar, esto es tanto para aplicación nuestra, pero también para que lo compartamos con los demás, es la oración. Este ha sido un tiempo complicado, llevamos prácticamente 7 meses desde que nos pegó aquí en México el virus COVID-19. En otros lados del mundo ya se están acercando al año. Y pues el primer golpe que se empezó a sentir fue en el aspecto físico, ¿no? En el aspecto médico. La gente se empezó a enfermar, lamentablemente algunos empezaron a morir y después algunos se convirtieron en muchos, pero después llegó el golpe económico, porque lo que nosotros vivimos del encierro no fue nada más aquí. La cuarentena estricta que vivimos, pues la vivió también Europa, la vivió Estados Unidos. Hay lugares que están con muchas más restricciones que nosotros. Muchos dirán, en México están en la absoluta libertad. Y no les digo de países pues igual del tercer mundo que nosotros, o que están más en el tercer mundo que nosotros, países de primer mundo que están en encierro total o muy cerca del encierro total. En España están considerando otra vez tener un encierro total. ¿Y eso qué generó? En el aspecto económico hubo un decrecimiento sustancial, se perdieron empleos, se cerraron empresas. El encierro prolongado afecta emocionalmente y ha afectado emocionalmente a muchas personas, y varios han elevado su voz al cielo buscando ayuda en medio de la necesidad, de distintas maneras. Pero ¿sabe algo? Tristemente, en muchas ocasiones estas personas que levantan su voz en clamor no reciben la respuesta que buscan. Es algo real, es algo real. Y el no recibir la respuesta que nosotros estamos buscando con nuestra oración es algo que impacta a la persona. El no recibir lo que se pide duele, desconcierta, a veces genera dudas. Y muchos dicen, no sé si a usted le ha tocado escuchar, pero muchos dicen en medio de estas circunstancias en las que oran y no reciben por lo que pidieron, aquello que pidieron, es que yo pedí con tanta fe, o yo me porto bien, no le he hecho nada malo a Dios, ¿por qué Dios no me da lo que le estoy pidiendo? Si yo no le hago mal, ¿no? Yo no lo hago enojar, no me porto tan mal. Pero en este mensaje vamos a ver que no todas las oraciones son atendidas por Dios. Y eso suena bien impactante, ¿no? Pero es cierto, no todas las oraciones son atendidas por Dios. Sí son escuchadas. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y Él es omnipotente.
y Él es omnipresente, pero bueno, aparte también es omnipotente, ¿no? Pero no quería usar ese atributo ahorita. Dios es omnisciente, está en todo lugar. Sí, omnisciente. Digo, omnisciente, Él lo sabe todo y es omnipresente, está en todo lugar. Y por eso en el lugar donde digan Dios, ayúdame, Él está y Él lo escucha, pero no atiende todos los clamores. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar a desglosar el por qué, y esto nos va a ayudar a compartirle a las personas cómo es que quieren orar, cómo pueden tener una oración, digámoslo así, más eficaz, no en el sentido de que todo lo que oren se va a cumplir. Vamos a nuestro estudio, ¿no? Y vamos a ir viendo por qué. ¿Por qué no todas las oraciones son atendidas por Dios? Bueno, una de las causas es que muchos oran utilizando un mediador incorrecto. Lamentablemente, el catolicismo enseña que se debe de acudir a Dios a través de varios mediadores y mediadoras. Y esto va en contra de un principio muy básico de la Escritura. Y no se requiere demasiado estudio para interpretar correctamente los pasajes que nos hablan de este principio. Acompáñame por favor a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Listo? 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay, ¿cuántos dice ahí? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos al versículo 6 porque es importante. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cualquiera que lea este versículo, pues entiende, ¿no?, lo que se está diciendo allí. No necesitamos desglosarlo, pues de una manera complicada. El texto no es complicado. El texto nos está hablando inicialmente de un principio básico que está presente desde el Antiguo Testamento. Hay un solo Dios, no hay más, solo hay un Dios y solo hay un mediador, uno masculino, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es el único, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento, que puede mediar entre el ser humano y la divinidad. Y el versículo 6 nos dice ¿por qué? Porque Él es el que se dio en rescate por nosotros. Nadie más hizo lo que hizo Jesús. El que fue a la cruz fue Jesús, no María. María estuvo contemplando la crucifixión, probablemente, bueno, no probablemente, la Escritura dice que sí, ¿no? Pero ella no estaba en la cruz. Quien estaba en la cruz con las manos perforadas, con el cuerpo deshecho y lacerado, con la cara hinchada de tanto golpe y de cómo le jalaron la barba hasta arrancársela, el que tenía la corona de espinas, el que estaba en su espíritu recibiendo
el castigo por el pecado era Jesús, nadie más, nadie más. ¿Sabe que Pedro ni siquiera estuvo allí? Pedro y los demás estaban escondidos. El único discípulo que estaba ahí presente era Juan. Y ya, pero Juan no estaba pagando por el pecado, el que pagaba, el que estaba entregando su vida y su sangre fue Jesús. Y por eso la Escritura nos dice, no puede haber otro mediador. Solamente Él padeció, solamente Él pagó el precio y nadie más. No te acerques a través de nadie más. Y Jesús mismo nos dijo que era a través de Él únicamente. ¿En dónde? En Juan 14:6. Allí Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está muy claro que dice, sino por mí. No dice, sino por mi mamá o por mi discípulo Pedro. No. Ahí dice, nadie viene al Padre sino por mí, por Jesús. No hay otro camino. No es sabio contradecir algo dicho por Jesús, ¿verdad? Es contradecir algo dicho directamente por Dios, porque Jesús era Dios aquí en la tierra. Es muy claro lo que señala la Escritura, es muy claro lo que dice el Nuevo Testamento. Hay un Dios, hay un solo mediador, hay un único camino, es Jesús. Cualquiera que se intente acercar al Padre a través de alguien distinto a Jesús, ¿lo va a lograr? No. Está tomando otro camino que lleva a otra dirección. No lleva al Padre, lleva a otros lugares. Se ha enseñado en muchas ocasiones que pues sí es cierto, ¿no? Que Jesús es el único al Padre, pero que te puedes acercar a Jesús a través de su mamá. Eso funciona mucho en las culturas como la nuestra, la cultura mexicana, la cultura latina, porque pues la mamá pues te echa la mano con el papá, ¿no? A veces no te animas a acercarte a tu papá y te acercas primero con la mamá y a ver si ella convence a papá. Y es parte cultural. La cultura judía no es así. Y debemos de acordarnos que Jesús y todos los autores del Nuevo Testamento, excepto Lucas, eran judíos y hacen referencia a muchas cosas de la cultura judía. En la cultura judía, acércate al papá, porque nadie más te va a dar el permiso, ¿no? Dile a mamá si quieres, si quieres, pero si el papá no está de acuerdo, pues no, se acabó. No se enseña en la cultura judía ni en otras culturas pues bíblicas a usar a la mamá como mediador con el papá. Si quieres algo del papá, pues acércate con el papá. Si quieres algo con mamá, pues acércate con mamá. No estés buscando mediadores, ve directamente. Pero en nuestra cultura eso es muy común. Entonces por eso la figura de acercarse a través de la Virgen a Jesús pues pega, por decirlo así, funciona en la mente, no, bíblicamente no es válida, pero como vimos en estos versículos, Jesús jamás dijo acérquense a mí a través de María, ¿no? María
Fue una mujer preciosa y hermosa, increíblemente santa, seguramente por algo la escogió el Señor para nacer a través de ella, pero en la Biblia nunca se le mencionó como mediadora, mucho menos a alguno de los apóstoles, y mucho menos a los que vivieron siglos después del ministerio de Jesús. El único camino al Padre es Jesús. Si alguien se quiere acercar al Padre, es a través de Jesús, es directamente con Jesús. Ningún otro mediador va a servir. Hay un rezo, ¿no?, que le elevan a María, que dice: ruega por nosotros. No puede. El único que puede es Jesús. Entonces, todas las oraciones que se elevan a Dios a través de un mediador distinto a Jesús, sí las escucha el Señor, porque Él es omnipresente y omnisciente, pero no las atiende. Tenemos que seguir el orden de Dios para ser escuchado por Dios. Esa es una cosa bien importante. La gente dice: yo me acerco a Dios a mi manera, yo oro a Dios a mi manera, yo creo en Dios a mi manera. Pues tu manera, bueno, póngase a pensar, hermano, el nivel de soberbia que implica esa afirmación. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios: así me voy a acercar a ti, así me recibes? No. Ahorita más adelante vamos a ver cómo nos debemos de acercar a Dios. Pero bueno, esa es una de las causas por las que en muchas ocasiones las oraciones no son contestadas. Otra es que las personas, muchas personas tristemente, están en enemistad con Dios. Aquel que no ha pedido perdón sinceramente por la vida que ha llevado y ha creído que la sangre de Jesús es lo único, el sacrificio de Jesús es lo único que puede perdonar sus pecados. Si una persona no le ha pedido a Jesús que le salve, que le dé vida nueva, que viva en su corazón, es enemiga de Dios. Vamos a ver esto. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Esta frase de enemigos de Dios pues, suena muy fuerte, pero la Biblia lo enseña. El Nuevo Testamento lo enseña, que antes de ser cubiertos por el sacrificio de Jesús, todas las personas son enemigas de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 21 nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Romanos capítulo 5, versículo 10, yo se lo leo, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y sí, suena fuerte esto de ser enemigo de Dios, pero es la realidad. ¿Cómo quiere que Dios le llame si está constantemente pensando el mal, si está constantemente ofendiéndole? Un enemigo no hace eso, ¿o sí? No. Un amigo
pues se preocupa por tener una buena relación, ¿no? Yo sé las cosas que le desagradan a mis amigos y las evito. ¿Para qué? Para que nuestra relación pues siga bien. Si me la paso haciendo lo que les molesta, y me encanta hacer lo que les molesta, y me encanta que se sientan mal y hacerlos enojar, pues no soy su amigo, ¿no? Soy más bien su enemigo. Eso es lo que hace un enemigo. Y la mayoría de los hombres están en esa condición. La mayoría de los hombres rutinariamente hacen cosas que insultan a Dios. Pero hay buenas noticias, ¿no? Hay aquí en estos versículos, sobre todo en el de Romanos, vemos que a través de Jesús, por la muerte de Jesús, nos podemos reconciliar. Estas son oraciones que el Señor no atiende, sí las escucha. Hay gente que en su desesperación pues clama a Dios. Hace poquito estaba leyendo un libro que contiene las biografías de los Babenberger. Los Babenberger fueron los fundadores de lo que ahorita es Austria, allá por el siglo IX después de Cristo. Y bueno, unos fueron unos grandes caballeros y fueron a las cruzadas y demás, pero el último de los Babenberger se llamó, creo que era Federico II, sí, Federico II. Él era, a diferencia de todos sus ancestros, él era medio homosexual, y en la biografía dice que se le murió, tenía a unos consentidos en su corte y se enfermaron. Y en su biografía se narra que cuando ellos estaban en el lecho de la muerte, él estaba orando y pidiéndole a Dios que los sanara. ¿Usted cree que Dios oía esa oración? No, claro que no, escuchaba esa oración. Hay gente que son a orar, Dios sáname. ¿Usted cree que Dios escucha esa oración? No, han pasado toda su vida ofendiendo a Dios, y justo cuando tienen una necesidad quieren que Dios mágicamente, bueno, no es mágicamente porque Él usa su poder, ¿no? Él es el gobernante del universo, pero esperan que Dios use su poder a su favor. ¿Por qué el Señor va a utilizar su poder a favor de un enemigo? No sucede. Pero ¿qué oraciones sí escucha el Señor? Las de sus hijos. Esas sí las escucha y las atiende. Toda oración elevada por un hijo de Dios es escuchada y es atendida. Ahora, pregunta, ¿cómo se convierte uno en hijo de Dios? Lo encontramos en Juan capítulo 1 versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel que recibe a Jesús, aquel que cree en Jesús, se convierte en hijo de Dios. Aquel que pide el perdón y cree en Jesús, que Jesús le da ese perdón a través de su muerte en la cruz, se convierte en hijo de Dios. No se ocupa pagar dinero, no se ocupa hacer ningún sacrificio físico, solamente se necesita arrepentimiento y fe, y ya. Aquel que hace esto se convierte en hijo de Dios. Y una de las prerrogativas, uno de los grandes beneficios que tienen los hijos de Dios es que cuando ellos oran, Dios los escucha
y Dios atiende su oración. Y aquí vamos a entrar a otra parte. Si usted tiene parientes y tiene amigos que le dicen, es que yo le estuve pidiendo a Dios esto y no me lo concedió, yo oré con todas mis fuerzas y con toda mi fe a Dios y no me lo concedió, le puede plantear la pregunta, ok, ¿y cómo oraste? ¿Ya estás en buenas condiciones con Dios? ¿Eres hijo de Dios? Porque si no eres hijo de Dios, eres enemigo de Dios. Y Dios no va a contestarle favorablemente a sus enemigos. O también uno les puede preguntar, ok, ¿cómo oraste? A ver, platícame cómo oraste. Y si usted percibe, se da cuenta que utilizaron otro mediador, que no es Jesús, pues ahí puede aprovechar para empezar a compartirle y usar los versículos que citamos aquí, ¿no? Decir, bueno, es que para que Dios escuche tu oración, pues necesitas primero estar reconciliado con Él y empezar a orar únicamente en el nombre de Jesús. No te acerques a Él a través de nadie más y las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios va a atender tu oración. Pero si nosotros hacemos esto, solo estamos garantizando, que nuestra oración va a ser atendida y contestada también. Pero no siempre Dios nos va a contestar de manera afirmativa. A veces nos va a decir que no. Muchas veces nos va a decir que no. ¿Por qué? Porque mire, a veces oramos muy mal y el Señor lo estableció, nos dejó con palabras muy claras. Hoy no vamos a leer versículos difíciles de entender que requieren de una profunda explicación. No, en estas cosas Dios fue muy claro. ¿Por qué? Para no dejarnos espacio para maniobrar. Yo estudié Derecho y pues uno sabe que hay ciertas maneras de maniobrar a través de las leyes a tu favor. Hay flexibilidad, ¿no? Hay cosas ambiguas, ¿no?, que requieren de interpretación, de los juzgados en ocasiones, a veces hasta de la Suprema Corte. Pero en el caso de estas situaciones, Dios sabe cómo es nuestra naturaleza y nos deja las cosas claras, sin ambigüedades. ¿Para qué? Para que vayamos por un camino seguro. Si seguimos este camino, pues las cosas van a ir bastante bien. ¿Qué nos dice en cuanto a lo que pedimos? Acompáñenme, sí quiero que vea este versículo, usted también, a Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3, nos dice el Señor: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y sí es muy cierto. Hay muchas personas que le dicen al Señor: Señor, dame mucho dinero. Generalmente Dios no contesta a ese tipo de oraciones, porque ¿para qué cree que quieren el montón de dinero?
no necesariamente para cosas malas. Puede haber cristianos que le digan, Señor, dame un montón de dinero, y eso es lo que piden, pero en su mente están diciendo para ya no trabajar. ¿Sabe que el Señor quiere que trabajemos? Al Señor no le gustan los flojos. La condición ideal de Dios para el hombre no es que esté en su casa durmiendo todo el día hasta que ya el sol calienta bastante y ya no hace nada de frío. Cuídese porque ya está empezando a hacer frío en la mañana, pero el Señor no nos quiere flojeando. Nunca ha sido su voluntad que nos la pasemos en actividades de puro esparcimiento. A Dios le gusta que trabajemos. Y cuando alguien le dice, Señor, hazme rico para ya no trabajar, Dios dice, no, porque estás pidiendo para tus propios deleites. Son muy raras las personas. Es más, póngase a pensar, si ahorita el Señor le diera una fortuna, ¿qué sería lo primero que haría? Y a nuestra cabeza viene, me voy a ir de viaje aquí, voy a comprar esto, voy a remodelar esto. Pocas personas dicen, pues voy a ofrendar porque Dios me bendijo. O voy a usar una parte, no todo, obviamente no todo, para ver qué misioneros ocupan ayuda. Es muy triste que hemos dejado de ver misioneros, pero hay misioneros que le batallan todos los días, que no tienen para comer, que no tienen zapatos para sus hijos y que están ahí por puro amor, por llevar el evangelio. Y muy pocas personas dicen, pues a mí me gustaría apoyar a un misionero. Dios sí le da a aquellos que piensan así. ¿Por qué? Porque sabe que si les da mucho dinero lo van a usar bien. Lo van a usar para pagarle a sus empleados mejor, por muchas cosas. No vamos a hablar del dinero, no es mi enfoque el dinero, pero es una de las principales cosas que se piden, ¿no? El Señor no nos da para nuestros deleites. Cuando pedimos para nuestros puros deleites, en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, Dios nos va a decir no. ¿Va a escuchar nuestra oración? Sí. ¿La va a atender? Sí, también la va a atender. Tanto la va a atender que la va a analizar y nos va a decir, no te va a hacer bien. No va por ahí. El Señor Jesús nos enseña cómo orar. Si usted quiere tener una mejor oración y entender mejor por qué pasan las cosas y cómo debemos de acercarnos a Dios en la oración, vale mucho la pena ver cómo el Señor Jesús nos enseñó a orar. El Señor Jesús nos dejó una oración modelo. Popularmente se le conoce como el Padre Nuestro. Prefiero usar el término de oración modelo, no porque no se llame así Padre Nuestro, sino porque cuando uno dice así el Padre Nuestro, automáticamente viene a nuestra mente la idea de una repetición mecánica, de gente que mecánicamente repite esta oración que nos dejó Jesús, cuando la intención de Jesús jamás fue que las personas repitieran mecánicamente esta oración modelo. Nos la dejó para enseñarnos a orar. ¿Quiénes le pidieron esto? Los discípulos. Jesús la enseñó también en el Sermón del Monte
Y aquí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo, bueno, el Sermón del Monte empieza en Mateo capítulo 5 y se extiende al 6 y al 7. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, antes de introducirnos a la oración modelo, Jesús nos enseña cómo quiere que se utilice esta oración. Nos enseña que no quiere que la repitamos, el Padre nuestro que estás en los cielos. No. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 6, versículo 7. Esto de las repeticiones mecánicas no es nuevo, no es propio del catolicismo romano, lo hace mucho el catolicismo romano, pero en el paganismo ya se practicaba, en el judaísmo se practicaba, y por eso Jesús hizo este comentario. Déjale explico qué pasaba en el judaísmo. Por eso le digo que es importante tener en cuenta el contexto de Jesús. Jesús era un judío, vivió en el Israel del primer siglo y pues abordó varias cosas de su tiempo, varias prácticas de su tiempo que estaban mal y que se siguen practicando porque la humanidad honestamente no cambia mucho. ¿Qué pasaba en el Israel del tiempo de Jesús? Generalmente los discípulos de los rabinos les pedían que les dieran una oración para ellos pues poder orar, y el rabino se sentaba y escribía una oración personal o dedicada a tal discípulo y la escribía pues en un pedazo de piel o en un pedazo de tela o tal vez papel, y se le entregaba a su discípulo y su discípulo la atesoraba. Le daba mucha emoción cuando le daban esta oración y se la aprendía de memoria y todo el día la repetía. Cada vez que tenía una oportunidad la repetía mecánicamente. Y Jesús conocía esta práctica, entonces cuando les dicen: Señor, enséñanos a orar, les dice: sí, les voy a dar una oración modelo, pero vea lo que dice el versículo 7 del capítulo 6 de Mateo: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí aborda la práctica gentil. Los cultos paganos tenían también la costumbre de igual tener una oración y repetirla una y otra vez en el templo del ídolo que usted quiera. Aquí en las culturas mesoamericanas, como en las de Europa del Norte y en las de África, en las culturas paganas era la misma práctica. Había ciertos rezos que repetían una y otra vez, y Jesús les dice: les voy a enseñar cómo se ora, pero no se pongan a repetirlo vanamente, porque el que ustedes lo repitan 1000 veces no va a hacer que el Padre los escuche. Pero hay varias cosas que vale la pena que ustedes aborden en su oración y que tomen en cuenta en su oración. Por eso les voy a enseñar a orar. Y en el versículo 9, ahí donde estamos, en Mateo capítulo 6, encontramos esta oración modelo. Y el Señor nos empieza a decir: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y si nosotros observamos, sí hay peticiones, el Señor nos enseña que sí podemos pedir por peticiones personales. Hoy no vamos a abordar eso, porque no es lo primero que el Señor menciona en la oración modelo. La oración modelo no empieza diciéndonos el pan de cada día, dánoslo hoy. No, eso viene después, bastante después. ¿Por qué? Pues porque nos estamos dirigiendo a Dios y la oración modelo empieza diciéndonos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es esto? Es una alabanza a Dios reconociendo dos cosas: su santidad, que es importantísimo, y la otra que también es bien importante, su condición. No puso Jesús nada más Padre nuestro o Padre o Dios Padre, no, pone que estás en los cielos para recordarnos dónde está Él y dónde estamos nosotros. Y ahí van a empezar a cambiar nuestras perspectivas y nuestra manera de acercarnos a Dios. Él está en el tercer cielo. Nosotros estamos debajo del primer cielo, el cielo atmosférico que contempla la Escritura. La Biblia habla de este primer cielo que es azul y bien bonito, pero también habla de un segundo cielo, el cielo sideral. No vamos a hablar de los versículos en donde está, pero sí habla del segundo cielo, que es el universo. Todo lo que está afuera de la atmósfera, todo el universo es el segundo cielo y también es precioso. Pero hay un tercer cielo que es donde está la gloria de Dios. El tercer cielo es mucho más grande que cualquier cosa que veamos en este universo. Y cuando tenemos en esta oración modelo esto de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el Señor nos está queriendo ubicar a quién le estamos orando. No le estamos orando a una estatua, no le estamos orando a una persona, a un ser humano, le estamos orando, le estamos pidiendo, nos estamos dirigiendo al Dios del universo, que es tan poderoso que creó todo con su voz y que aparte es santo. No se te olvide, nos está diciendo el Señor, que el Padre es santo, el Padre celestial es santo. Y a través de Jesús nos ha quitado la condición de pecador, pero no te olvides que Él es santo y puro y que está en una condición increíblemente distinta a la que tú estás. No es tu amigo en el sentido de, no es con el que te vas a divertir, no es con el que te vas a echar un partido del deporte que quieras, no es tu compadre. No, sí le puede uno hablar de tú por la confianza, pero no es una persona a la que le puedas faltar el respeto. Requieres de tener un profundo respeto a la hora de dirigirte a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el soberano del universo. Si usted tuviera enfrente al rey de Holanda
¿cómo lo saludaría? ¿Cómo se dirigiría usted al rey de Holanda? ¿Cómo se vestiría si le dicen el rey de Holanda te quiere dar una audiencia? ¿Se iría de short? No, ¿verdad? Obviamente no necesitamos, si usted quiere orar de short está bien, no pasa nada, pero es la actitud, ¿Por qué no se iría de short con el rey de Holanda? Porque no es adecuado y por respeto, ¿no? También. A mí me impresiona cómo hay muchas personas que se dirigen de una manera tan irrespetuosa a Dios. ¿Sabe? Yo ya no he oído tanto, pero muchos le dicen a Dios, Diosito. Él es el Dios del universo, Él es soberano, Él controla todo. No es un ser para que le utilicemos un diminutivo. Hay quienes se atreven a usar abreviaciones para el nombre de Jesús. Jesús también es el Dios del universo. El Espíritu Santo es el Dios del universo. Hay quienes intentan darle órdenes al Espíritu Santo. El Señor Jesús nos dice esto, que oremos Padre nuestro que estás en los cielos, para que entendamos que no nos estamos dirigiendo a alguien que está en nuestra misma condición. Él no está en nuestra misma condición, Él es Dios. Él está en un lugar muy elevado. Entonces, el Señor nos muestra, acércate a Dios alabándole con el respeto y la honra que Él se merece. Y después, no viene el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué viene? Venga tu reino, en el versículo 10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y este es un punto fundamental en la oración modelo. Es recitado por muchos, es conocido por muchos, pero es ignorado también por muchos. ¿Por qué? Porque esto tiene implicaciones muy grandes. El Señor nos está diciendo, una vez que reconociste quién es el Dios al que le estás orando, y después de haberle glorificado, pide que se haga su voluntad, que se haga la voluntad del Padre en la tierra y en tu vida. Igual que como se hace su voluntad en el cielo, en el tercer cielo. Y vamos a entender cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Su voluntad allí es absoluta. Lo que Él dice se hace. En el tercer cielo hay seres físicamente y intelectualmente muy superiores a nosotros. Los ángeles son muy superiores a nosotros físicamente, intelectualmente también. ¿Por qué? Porque ellos han visto a Dios y conocen muchas cosas que nosotros no. Vea la visión de Daniel en los últimos capítulos de Daniel. Él tiene un encuentro con Gabriel, con el ángel Gabriel, y lo describe como si fuera su piel como bronce bruñido que está en el horno. ¿Ha visto cómo se ve el metal cuando está fundido? ¿Cómo resplandece? Bueno, esa fue la manera en la que
describe Daniel que se ve el rostro y la piel de Gabriel, ¿no? Y sus vestiduras también son impresionantes, son seres que manifiestan poder en su aspecto físico. Y así de superiores como son en comparación de nosotros, cuando escuchan la voz de Dios dándole una instrucción, la cumplen al pie de la letra, sin renegar, sin quejarse. Todos los seres celestiales que están en la presencia de Dios hacen lo que Dios les dice. Así es como Jesús nos dice que nosotros pidamos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué ellos obedecen así? Porque ellos saben quién es Dios. Le han visto en su gloria, entienden por todos sus sentidos quién es Él. Y también saben que todo lo que Él ordena es para bien. Todo lo que Él ordena y manda es para bien. Pero este punto choca directamente con una de las áreas más sensibles del ser humano. ¿Con qué área? Con su propia voluntad. Y es que frecuentemente nuestra voluntad va en contra de la voluntad de Dios. En muchas ocasiones queremos cosas que Dios no quiere para nosotros. En muchas ocasiones. Por eso el Señor nos dijo, como leímos en Santiago capítulo 4 versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces le pedimos a Dios cosas que están mal. Muchas veces le pedimos a Dios cosas que nos van a hacer daño. Hay una canción popular en los Estados Unidos que habla sobre esto, y menciona el que está cantando la canción, el autor de la canción, que en una ocasión se robó unos cigarros de la tienda y se fue al granero para fumar, y se escondió, ¿no?, en un rincón del granero y prendió el cigarro, empezó a fumar y escucha cómo se abre la puerta y que ahí viene el abuelito, y que ahí oró y le dijo: Señor, déjame acabar este cigarro. Y el Señor, y bueno, en el coro dice: no te engañes a ti mismo, toda oración la contesta a Dios, pero a veces te va a contestar que es no. Y ahí obviamente le contestó que no, y el abuelito llegó y le metió una tunda por andar haciendo esas cosas, ¿no? Hay veces que pedimos cosas así. Hay gente que le dice al Señor: quítame este mal para seguir, bueno, no le dice para seguir pecando, pero en su mente está diciendo eso, ¿no? Hay mucha gente que ya a una avanzada edad dice: ay, cómo quisiera que Dios me volviera la juventud, que Dios me diera las fuerzas de mi juventud. Dios no se las devuelve. ¿Por qué? Porque se comportarían igual que como se comportaron de jóvenes. Generalmente es para eso que la quieren, para andar igual de vagos y haciendo las mismas cosas malas. ¿Sabe que hay casos en la Biblia donde el Señor sí ha rejuvenecido a personas con una edad ya avanzada? ¿Por qué los rejuveneció el Señor? Porque ellos estaban deseando eso para servirle con fuerza.
Moisés nunca se cansó. La Biblia dice que a los 120 años todavía estaba fuerte, y si hubiera vivido más, hubiera seguido fuerte. ¿Quién le daba esa fuerza? Dios. ¿Y por qué se la daba? Porque sabía para qué la iba a usar. Caleb inicia va a entrar a la batalla por la conquista de la tierra prometida teniendo 80 años, y cuando llega con Josué le dice: oye, mándame a lo más fuerte. Él pidió ir con los gigantes a la nación de los gigantes, con los hijos de Anac. Y le dice: mándame, estoy tan fuerte como hace 40 años. Alguien que tiene 80 años no es exactamente la persona más fuerte, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que Caleb tuviera toda esta fuerza? Porque él sabía para qué la iba a usar. La iba a utilizar para la conquista. Se necesitaba alguien con el carácter de Caleb para ir y conquistar a los hijos de Anac. Cuando pedimos cosas que van de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos dice sí. Pero cuando pedimos cosas que van en contra de la voluntad de Dios, Él nos va a decir que no. Ese es un principio que debemos de tomar en cuenta. Ahora, en muchas ocasiones, sobre todo en las aflicciones físicas, pero puedes aplicarse en muchos tipos de aflicción, el Señor nos va a contestar que sí, a veces inmediatamente, a veces se va a tomar su tiempo para contestarnos que sí, pero a veces nos va a decir también que no. El Señor nunca nos dijo que no pidamos por nuestra salud. Es totalmente válido, es bueno, hágalo, pero no siempre nos va a decir que sí, no siempre nos va a sanar. Y nosotros debemos de entender los porqués. Hay porqués y van a ser más fáciles de asimilar, de entender, cuando anteponemos la voluntad de Dios sobre la nuestra. Vamos a ver qué sucede. Hay ocasiones que las personas mueren por una enfermedad. Hijos de Dios que mueren por una enfermedad. ¿Por qué? Bueno, ahí debemos entender que en muchos casos Dios utiliza una enfermedad para llamarnos a su presencia. Debemos de tener algo presente siempre. Todos tenemos que pasar a la eternidad. Todos. No hay alguien que no vaya a pasar a la eternidad. ¿En qué momento? Solo Dios sabe, y ahí es una cosa que debemos de tener presente. También no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiere. Y en ocasiones va a usar una enfermedad. Muchas veces usa una enfermedad. Puede utilizar otras cosas, ¿no? Un accidente o guerras. Hay infinidades de maneras de morir, ¿no? Y Dios puede utilizar la que Él quiera. Y va a usar la que Él quiera. Esa es una realidad. Por eso cuando un cristiano muere, sea de la manera en la que sea, nosotros entendemos que Dios lo llamó a su presencia. Él
Él tiene el derecho a hacerlo. Debemos de entender eso también. Él es el que dio la vida, Él es el autor de la vida, Él es el que da la vida y es el único que tiene el legítimo derecho de tomarla para sí cuando Él quiera. Es suya. Y Él lo puede hacer y lo va a hacer. Por más que usted se diga, no lo va a hacer, sí lo va a hacer cuando quiera y como Él quiera. Hay ocasiones que entonces los creyentes van a morir de una enfermedad, porque el Señor decidió que así los iba a llamar. Debemos de tenerlo presente. Hay otras ocasiones en las que la enfermedad o la dolencia física o la aflicción, puede ser cualquier otra aflicción, está ahí y el Señor no la retira inmediatamente o nunca la retira porque tiene un propósito. Acompáñame por favor a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Segunda de Corintios 12:7. Es el apóstol Pablo diciéndonos esto: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor ahí le estaba diciendo, Pablo no sabemos bien qué era este aguijón en la carne, sabemos que era una dolencia física intensa, y había ocasiones en las que le oraba al Señor. Aquí nos dice que por lo menos 3, Señor, quítame esto. Y en todas el Señor le dijo, no, tiene un propósito, confórmate con mi gracia, tiene un propósito que tengas esto. Y después Pablo entendió que Dios lo estaba permitiendo para tenerlo al raya en la humildad, porque Pablo tuvo revelaciones que muy pocas personas tuvieron a su nivel, ¿no? Y era muy inteligente, era una persona increíblemente brillante. Y pues había momentos en los que tal vez él se decía, yo soy Pablo, el apóstol Pablo. El Señor entonces le deja esto para que cuando quisiera exaltarse, sintiera que no era tan especial, que se acordara que era un humano, igual que todos los demás. Y hay ocasiones en las que estamos aprendiendo algo también. Hay ocasiones en las que vienen pruebas y dificultades porque Dios quiere enseñarnos algo. Dios quiere hacernos crecer. Y es la prueba una de las mejores escuelas para crecer en la vida cristiana. Y por eso tenemos este versículo aquí de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y el apóstol Pablo no entendió. Nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En muchas ocasiones Dios sí nos va a librar de la prueba, pero no necesariamente al instante, porque probablemente quiere que pasemos por un tiempo de dificultad
para que aprendamos algo, para que crezcamos en algo. Algo importante aquí es que nosotros necesitamos buscar, escuchar la voz de Dios. Cuando somos sus hijos y nos sometemos a su voluntad y le decimos, Señor, por favor, ayúdame en esto, y no está dentro de su plan darnos la solución inmediatamente, el Señor nos va a decir, hijo, no, por esto. Sí nos va a explicar, esa es una de las bendiciones. Si usted se pone a buscar a Dios y se somete a su voluntad, en algunas ocasiones Dios le va a decir, no, por esto. ¿Cómo le va a hacer usted? ¿Cómo puede hacerle usted para saber los porqués? Leyendo la palabra. Ahí el Señor le va a explicar. Si no lee la palabra, pues en muchas ocasiones nada más se va a quedar con el no a secas. Entonces, es bien importante que nos sometamos a la voluntad de Dios y que busquemos la voluntad de Dios. Pero para hablar sobre cómo buscar la voluntad de Dios, pues requerimos otro mensaje, entonces eso va a ser después. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas, gracias por ser misericordioso con nosotros, gracias porque son palabras claras las que tú nos das. Y nos enseña, Señor, con la ternura y el cariño con el que se le enseña a un niño. Y te pedimos que nos ayudes a aplicar esto en nuestra vida cotidiana, porque nosotros tenemos que ser luz. Hay mucha gente que está hoy muy desesperada. Y en su desesperación, aunque en su vida cotidiana no te voltean a ver en su desesperación, voltean a ti y no ven respuesta. Y su desesperación empeora. Y tú nos quieres usar porque nos estás enseñando hoy cómo nos acercamos a ti, cómo debemos de orar. ¿Cuál es el camino para orar? Y la gente lo ocupa saber. Y la gente ocupa saber también, y nosotros necesitamos recordar constantemente que tú eres soberano y que la primer cosa que debemos de buscar es someternos a tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta, tu voluntad no falla. Tu voluntad tiene un propósito bueno para nosotros. Todo lo que tú has dispuesto nos ayuda para bien. No es para mal. Las aflicciones que vienen para nuestra vida no son para destruirnos, son para hacernos crecer, son para acercarnos más a ti, son para cada día parecernos más a Jesús. Ayúdanos a empezar a aplicar esto. Y ayúdanos a enseñárselo a los demás. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano. Esta enseñanza es de aplicación inmediata, empiécelo a aplicar ya. Y va a ver que muchas cosas en su vida van a cambiar. Van a ver que muchas cosas en sus actitudes van a cambiar también. Entonces, si quiere, nos vemos aquí el próximo domingo a las 11. Sígase cuidando, abríguese, tome precauciones y pues cene rico, que el Señor le bendiga mucho.